sector bancario y el sector inmobiliario tienen una enorme relevancia en el momento actual para superar esta crisis del COVID-19. Hay que recordar que la crisis que se produjo a partir de 2008, que convulsionó a muchísimas economías, desde luego a la española, pero también a la europea, y se extendió también como una pandemia por países, sectores y mercados, tiene rasgos diferenciadores en el caso español. En ese momento se produjo además una confluencia entre la crisis bancaria, la inmobiliaria, la económica, y sus huellas, las huellas de esa crisis, aún no se habían cerrado cuando ha surgido este momento actual tan complejo que vivimos. En ese momento, en 2008, a partir de 2008, se produjo un importantísimo retroceso en el crecimiento del país, un incremento del paro, desapareció una relevante parte del tejido empresarial, se amplió la brecha social, y en 2008 se decía, a principios de ese año, recuérdenlo, que el sistema bancario español era uno de los más sólidos del mundo y pasó de tener esa consideración a sufrir una verdadera catarsis, una reestructuración sin precedentes, un proceso de concentración de entidades bancarias arrastradas en su situación por la del llamado sector del ladrillo, una importantísima inyección de fondos públicos para preservar los depósitos de ahorradores y para mitigar lo posible los efectos de la gestión de los activos inmobiliarios bancarios, los activos tóxicos que se llamaban, se constituyó un banco malo fondeado por empresas públicas y privadas, mejor dicho, por el FROB y por empresas privadas. Pero ahora el panorama que tenemos en julio de 2020 es excepcional, desde luego, tras el estado de alarma, de incertidumbre sobre la evolución sanitaria, la evolución económica, pero muy distinto, porque no tiene el origen que tenía la crisis precedente. Su origen no es el sector inmobiliario ni la banca. Y además, esta situación es una situación global y desconocida desde hace decenios. ¿Cómo se debe comportar o cómo se está reaccionando por parte de la banca? ¿Qué medidas se están adoptando? ¿Puede contribuir el sector inmobiliario constructor a mejorar o a paliar en parte los efectos de esta crisis? Bueno, pues parece que el sector inmobiliario en concreto tiene unos buenos datos, tiene una buena salud, no está excesivamente apalancado, no hay una enorme oferta en el mercado, hay liquidez por parte de los inversores, hay un escenario de tipos de interés bajos que todos conocemos, que es realmente excepcional, y además se ha producido una separación entre la actividad de gestión patrimonial de inmuebles y la promotora, lo cual, pues bueno, puede dotar de estabilidad al sector inmobiliario en el largo plazo. La demanda en el sector residencial, en el sector de alquiler residencial, se ha incrementado, todavía estamos muy lejos de las cifras de Europa, pero parece que esos cambios socioeconómicos en el consumo, una mayor diversidad familiar, movilidad de trabajadores, está contribuyendo, además también de las dificultades de los jóvenes para el acceso a una vivienda en propiedad, están contribuyendo a que ese sector del alquiler residencial deba seguir creciendo. Y los fondos de inversión parece que tienen la vista puesta en ellos, quizá se produzcan nuevos desarrollos y en función también de cuál sea la evolución que tenga, qué incidencia tenga el COVID en las rentas en general. Pero parece que sí sería necesario que se adoptaran medidas que propicien un incremento en la oferta de las viviendas en alquiler, más que una limitación de los precios del alquiler, que haya más oferta para que se ajuste a una demanda latente. Quizás sea necesario propiciar esa calificación de suelo nuevo o suelo público, agilizar los procesos de concesión o de cambio de uso para licencias de concesión o de cambio de uso, etc. Por el caso sí que parece necesario que deba haber un incremento de la colaboración público-privada para estos proyectos de promoción de vivienda social, de vivienda asequible, lo cual es también indudablemente un motor, es un motor de actividad y un motor de creación de empleo. Hay cambios estructurales, desde luego, en el ámbito inmobiliario, pero también en las propias ciudades, en su configuración. Hemos descubierto que este teletrabajo obligado puede tener una incidencia clara en la demanda de espacios de oficinas, que va a afectar también la tipología de la vivienda, incluso en la demanda de viviendas por extranjeros. Todos sabemos lo complejo que puede haber sido y ha sido, de hecho, la situación para muchas familias confinadas en estas situaciones de teletrabajo. Pero también esto va a afectar al comercio, el ámbito retail, los centros comerciales, etc. Con lo cual hay que repensar muchas cosas y hay que adoptar medidas que se ajusten a estas nuevas necesidades, medidas legales, medidas de apoyo a la creación de empleo, pero a través de la creación de riqueza, a través de la actividad empresarial, en mi opinión.
Y desde luego es clave el papel de la banca. A nivel europeo se han adoptado importantes medidas desde un primer momento por parte de instituciones de supervisión y regulatorias, incluso en el ámbito global, por ejemplo, el Comité de Supervisión Bancaria del Consejo Internacional de Estándares Bancarios Contables ha adoptado medidas para favorecer la respuesta del sector financiero ante la crisis. En el ámbito europeo, la agencia, la Autoridad Bancaria Europea y la de Supervisión han adoptado guías y comunicaciones para esta flexibilidad. El propio Banco Central Europeo ha adoptado medidas para aliviar la carga regulatoria y la atención supervisora de los bancos, y es conocido también que la Comisión Europea a finales de abril aprobó un paquete bancario no conocido hasta ese momento para facilitar a las entidades financieras la concesión de préstamos particulares y a empresas en esta situación excepcional. Además, hay figuras como las moratorias que han sido propiciadas por la propia EBA, por la Autoridad Bancaria Europea, asimiladas y adoptadas también por el Banco de España, e incluso han tenido su reflejo muy reciente en distintos reales decretos ley, el último del propio 8 de julio. A ellas, estas moratorias, estos plazos de suspensión en cumplimiento de las obligaciones, sobre todo para particulares, en el ámbito no solamente de financiación hipotecaria, sino también de consumo, se han sumado medidas, por ejemplo, respecto de los arrendamientos y las moratorias de los arrendamientos. Por ello, la legislación en materia bancaria es determinante para la superación de la crisis, y la contribución de las entidades bancarias es, desde luego, esencial. Un aspecto que no podemos olvidar, además, es que la financiación a través de las líneas ICO está dotando de liquidez a las empresas, y que curiosamente está bajando la morosidad de los bancos como consecuencia de esta mayor liquidez de muchas empresas. Y es de esperar, no obstante, que a pesar de ello, pues por la propia situación que se está originando, se incrementen en un breve plazo, no sé si en un corto, pero seguro con un medio plazo, los impagados y los concursos de acreedores, con lo cual es determinante para solventar la situación el que haya una banca fuerte y sólida. Un endurecimiento de las condiciones de financiación en los proyectos, que puede ser comprensible, debe, sin embargo, mitigarse a través de esa mayor colaboración por parte de las administraciones públicas para relanzar la economía a través de iniciativas productivas y apoyar esas medidas de financiación. Es necesaria una banca fuerte y con capacidad de financiación para que los sectores productivos, como por ejemplo puede ser el sector inmobiliario, actúen como impulsores de la economía.